Terror en Ecuador. Era uno de los países más seguros del mundo y ahora se ha convertido en uno de los más peligrosos. ¿Pero qué le pasó a Ecuador? ¿Y cómo la situación llegó a ser tan dramática que incluso un candidato a presidente terminaría dejando este mundo? En uno de los casos más extraños de la historia, cosas terribles y perturbadoras han ocurrido en Ecuador. Y es que los grupos criminales se han apoderado del país, mientras la gente inocente observa todo con miedo y silencio, sabiendo que quien alza la voz puede simplemente ser desaparecido. El gobierno ya le ha pedido a los militares que tomen el control de la seguridad pública y que ayuden a la policía. Pero esto no ha funcionado. Tanto así que el 2022 fue el año en que en Ecuador sufrió el año de su historia donde más gente fue desvivida. Pero es que esto nunca había pasado en Ecuador. Incluso antes del 2019 era considerado un país bastante pacífico y seguro. En esa época los delitos eran robo de teléfonos o algunas peleas. La gente se sentía bien en las calles, disfrutaba salir hasta altas horas de la noche, eran fiesteros, sentían la paz en su país. Pero ahora la situación es terrible. La inseguridad es tal que hay gente que ya no sale de noche, o incluso hay negocios que han tenido que cerrar sus puertas y hay escuelas que han suspendido las clases. Ahora bien, el gobierno del presidente Lazo manejó un discurso diciendo que el problema de Ecuador era la lucha de los grupos criminales por los territorios y que realmente la gente inocente no sufría tanto. Pero los números no dicen eso, ya que todos los delitos en Ecuador, desde extorsión hasta secuestro, han aumentado. Además, según investigaciones, la corrupción y la impunidad ha aumentado en Ecuador. Pero todo esto llegaría a su punto máximo cuando hace unos días un grupo criminal acabó con la vida del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, el cual aseguraba que el problema de Ecuador estaba en el gobierno, diciendo que los criminales se habían infiltrado en el gobierno y desde ahí estaban destruyendo Ecuador. Lo perturbador es la forma en la que acabaron con la vida de este hombre, quien para muchos ya se ha convertido en un mártir, incluso en un héroe. Y es que desde la poca seguridad que tuvo en su último día de vida, hasta que el hombre que supuestamente le dio una lluvia de fuego terminó también desvivido, y luego el grupo de hombres que era de origen colombiano y que supuestamente estaba relacionado con este hecho, terminaron desvividos de manera muy misteriosa en la cárcel, dejando ver que tal vez la verdad nunca se va a saber y generando dudas sobre si el mismo gobierno estuvo involucrado en el fallecimiento de Fernando Villavicencio. Sí, las teorías de conspiración sobre si fue un grupo criminal junto con el gobierno o simplemente funcionarios del gobierno quienes no querían que se supiera la verdad fue quienes terminaron atando todos los cabos sueltos. Y como dicen los expertos, se dice atando, pero realmente es más. Hoy hay un nuevo presidente electo en Ecuador, Daniel Noboa, el cual tan solo tiene 35 años de edad y que para muchos tiene muy buenas ideas, pero ya que solo gobernará entre 2023 y 2025. Sí, solo completará el periodo presidencial que Guillermo Lasso deja inconcluso. ¿Realmente le va a dar tiempo? Eso sí, lo más perturbador es verlo a él, al igual que los demás candidatos, con un chaleco antibalas. Y aquí es cuando muchos se preguntan, si en Ecuador pueden acabar con la vida de un candidato a presidente, ¿qué le pueden hacer a una persona normal? ¿Cuál crees que sea el futuro para Ecuador? El país que estaba en paz y hoy se ha vuelto un infierno. Ahora dime, ¿tú qué piensas?